Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad física de Andalucía, examen de septiembre de 2017. Opción A. Antes de resolverlo, indico que he creado este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, en el cual voy colgando en formatos PDF los mismos vídeos que estamos realizando para el canal. Lo leemos. Apartado A. Explique brevemente el concepto de potencial gravitatorio. Discuta si es posible que existan puntos en los que se anule el campo gravitatorio y no lo haga el potencial en el caso de dos masas puntuales iguales separadas a una distancia de. Bueno, la teoría la tenéis por ahí, la podéis leer con detenimiento, solamente os explico la segunda parte de la pregunta. Si tenemos dos masas iguales, en su punto medio, la intensidad de campo gravitatorio se anulará, puesto que la masa 1 creará un campo gravitatorio hacia la izquierda, siempre hacia ella, y la masa 2 hacia la derecha, hacia ella también. Pero como las dos masas son iguales y la distancia es la misma, los dos módulos serán iguales, los sentidos opuestos y la misma dirección, y por lo tanto se anularán estos dos vectores. Es decir, el campo gravitatorio total será cero. Pero no así el potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio no es un vector, es un escalar. Tiene siempre valor negativo. Recordad que es igual a menos g por m partido r. Y por lo tanto, cuando sumemos los dos potenciales gravitatorios, nunca se podrá anular. Siempre será menor que cero y será distinto de cero. Bien, vamos a ver el apartado B, el problemilla de trabajo y energía. Lo leemos. Un cuerpo de 3 kilogramos, que sería este de aquí, se lanza hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, hacia arriba, por un plano inclinado de 60 grados. Aquí lo tenemos. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,3, esta sería la fuerza de rozamiento, siempre oponiéndose al movimiento, calcule la distancia que recorre el cuerpo sobre el plano durante su ascenso. Sería la distancia que recorre por el plano este inclinado. Y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento comentando su signo. Bueno, del esquema deducimos que el seno de este ángulo, seno de 60, será igual a cateto opuesto h partido hipotenusa delta s. O lo que es lo mismo, h igual a seno de 60 por delta s. El incremento de energía cinética más incremento de energía potencial, cuando no hay fuerza no conservativa, es cero. Ese sería el principio de conservación de la energía mecánica. Pero aquí sí hay una fuerza no conservativa, que es el rozamiento, y por lo tanto la suma de los dos incrementos será igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Otra forma de ponerlo, energía cinética inicial más energía potencial inicial más el trabajo de la fuerza de rozamiento en este caso, será igual a energía cinética final más energía potencial final. Esto de aquí es cero. Energía cinética final, cero. Y energía potencial inicial también es cero. Aquí no hay altura y aquí no hay velocidad. Me quedaría de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, el trabajo de la fuerza no conservativa, el trabajo de rozamiento, sería mu mg coseno de alfa delta s por el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, que siempre es 180 y por eso siempre aparece aquí un signo negativo. Lo conozco todo, despejo delta ds y me sale 20,1 metros. Segunda parte del apartado, me piden calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Será igual al módulo por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? Mu por n, o lo que es lo mismo, mu por mg coseno de alfa, siendo este alfa 60 grados. Desplazamiento que lo conocemos, phi, el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento 180, y por eso siempre sale negativo, ¿de acuerdo? El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo, porque el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es 180 grados. Bien, pasamos a hacer el segundo ejercicio. Un electrón, un protón y un átomo de hidrógeno penetran en una zona del espacio en la que existe un campo magnético uniforme, perpendicular a la velocidad de las partículas. Dibuje la trayectoria que seguiría cada una de las partículas y compare las aceleraciones de los tres. Bueno, esto sería la zona donde existe el campo magnético. Esta X, estas cruces, indican que el campo magnético va hacia adentro. Las tres partículas vendrían por aquí, ¿de acuerdo? Y al llegar aquí, sufren la fuerza del campo magnético. Bueno, recordar que la fuerza que sufre una carga en el seno de un campo magnético es igual al valor absoluto de la carga, bueno, el módulo de la fuerza, claro, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma, la velocidad y el campo magnético. Evidentemente, el átomo de hidrógeno es neutro, la fuerza será cero y el átomo no sufre ninguna alteración en su movimiento. Y sigue con un movimiento rectilíneo y uniforme.
¿Qué le ocurre al protón y al electrón? Que sí tienen carga, sí tienen velocidad, sí hay campo magnético y el ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, sufre una fuerza perpendicular a la velocidad y al campo magnético que hace que giren de una forma circular. ¿Cuál haría un giro mayor? El protón, puesto que tiene más masa. El electrón tendría un radio de giro más pequeño. La aceleración que sufre el electrón es mayor, puesto que aunque la fuerza es la misma, su masa es mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Esta sería la trayectoria. El electrón empezaría aquí a girar, a girar. Esto sería una semicircunferencia que no he sido capaz de clavarlo. Al llegar aquí sale de la zona del campo magnético y por lo tanto sigue con un movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto aquí movimiento circular, movimiento rectilíneo, siempre con la misma velocidad. El protón igual, solamente que en sentido contrario y con un radio mayor. ¿Por qué sentido contrario? Bueno, pues porque la fuerza que sufre el protón nos lo indica la regla de la mano izquierda, ¿de acuerdo? Aquí iría el campo magnético hacia adentro, la velocidad hacia arriba y me queda por lo tanto la fuerza hacia la izquierda. El protón haría esto de aquí. El electrón tiene el sentido contrario de la fuerza que sufre el protón y por lo tanto vendría hacia acá. Bueno, podéis leerlo con más detenimiento y yo voy a pasar a hacer el apartado B. Aquí tenemos el hemiciclo. Lo leemos. Dos pequeñas esferas cargadas están separadas a una distancia de 5 centímetros. Estas serían las esferas. Fijaros que me dicen que la carga de una de las esferas es 4 veces la de la otra. Bueno, yo he puesto la de la derecha 4 veces superior. Y entre ambas existe una fuerza de atracción de 0,15 newton. La fuerza de atracción es la misma, ¿de acuerdo? Esta sería la fuerza que ejerce la segunda carga sobre la primera y esta la primera carga sobre la segunda, pero son iguales. Calcule la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une y nos dan el valor de K. Bueno, el módulo de la fuerza vale 0,15, será igual a K por el valor absoluto de las dos cargas dividido la distancia al cuadrado. De aquí despejamos cuánto vale el valor absoluto de las cargas. Lo conocemos todo. La distancia serían 2,5 centímetros, que hay que pasarlo evidentemente a metros. No es 2,5 centímetros, no, 5 centímetros. Estaba viéndolo aquí, digo, me he equivocado. No me he equivocado, esto está bien. La distancia que los separa es 5 centímetros. Es para luego, el apartado siguiente donde hay que poner 2,5 centímetros. Bien, aquí la distancia es 5 centímetros al cuadrado, calculo y me da un valor de 1,02 por 10 elevado a menos 7 coulombios. No sabemos cuál es la carga positiva y negativa, pero sí sabemos que habrá una carga positiva y una carga negativa. Por lo tanto, el valor absoluto de Q1 sería 1,02 por 10 elevado a menos 7 y el valor absoluto de Q2, este de aquí, será 4 veces más, 4,08 por 10 elevado a menos 7. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico en el punto intermedio. Y no podemos calcularlo como vector, puesto que no sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativa. Si la de la izquierda fuera positiva y la de la derecha negativa, el campo eléctrico iría hacia la derecha y sería positivo. Pero si las cargas eléctricas tuvieran sentido opuesto, el campo eléctrico vendría hacia la izquierda. Por lo tanto, lo único que voy a calcular es el módulo, tal como me piden aquí, módulo del campo eléctrico. Bueno, pues el módulo del campo eléctrico será E1 más E2. ¿Por qué? Porque los dos van a ir hacia la derecha o los dos van a ir hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Si esta es positiva, el campo eléctrico iría hacia la derecha. Esta sería negativa y el campo eléctrico iría hacia la derecha también. Bueno, KQ cuadrado, KQ cuadrado. Q vale 4Q, evidentemente. Pongo lo que vale cada cosa, lo conozco todo, y aquí sí, la distancia es 2,5 centímetros, lo que es lo mismo 0,025 metros. Calculo y obtengo un valor de 7,34 por 10 elevado a 6 newton coulombio. Bueno, hasta luego, mes coulomb. Vemos el tercer ejercicio. ¿Por qué un objeto situado en el fondo de una piscina llena de agua se observa desde el aire aparentemente a menor profundidad de la que en realidad se encuentra? Justifique la respuesta con la ayuda de un esquema. Es que es fundamental el esquema, si no es complicadillo explicarlo. Aquí tenemos el objeto en el fondo de la piscina. La luz sale por aquí, llega a la superficie y debido a que pasa a un medio que tiene menor índice de refracción, se separa de la normal. Fijaros que la luz no sigue en línea recta. Pero si yo estoy aquí mirando, tendría que mirar en esta dirección, en esta y en esta. Y aquí es donde veo el objeto.
a menor profundidad de la que realmente está. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo podéis leer en unos segundos y pasamos a hacer el apartado B, el problema. Lo leemos. Sobre una de las caras de una lámina de vidrio de caras paralelas y espesor 8 centímetros, este sería la lámina de vidrio, ¿de acuerdo? Así horizontal. 8 centímetros de espesor. Colocado horizontalmente en el aire, incide un rayo de luz con un ángulo de 30 grados con respecto a la normal. Este rayo, 30 grados con respecto a la normal. Calcule el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina. Evidentemente, el tiempo se va a ser súper ridículo. Es decir, no me vale que hagamos un problema, que yo me equivoque, me salgan 3 horas y diga, bueno, es que me he equivocado en un exponente. No, no. Eso es un error de bulto. Este tiempo tiene que ser pequeñísimo. Y el desplazamiento horizontal con respecto a la normal en el punto de incidencia que experimenta el rayo al emerger por la otra cara de la lámina. Es decir, con respecto a la normal en el punto de incidencia, lo que nos están pidiendo es esta distancia, d. Bueno, velocidad de la luz en el aire, 3 por 10 elevado a 8. Índice de refracción del aire 1, del vidrio 1,5, tiempo y d. Aplicamos la segunda ley de Snell. 0 de I, 0 de R, n sub 2, n sub 1. Despejamos R y obtenemos un valor de 19,47. Siempre menor que 30. Es decir, se pega a la normal, puesto que estamos pasando a un medio con mayor índice de refracción. ¿Qué vamos a calcular ahora? X, podemos calcularlo. Coseno de este ángulo será igual a cateto contiguo, que lo conozco, 8, dividido hipotenusa, X. Y obtengo un valor de 8,49. Esa es la distancia que va a recorrer la luz. Y por lo tanto yo puedo saber el tiempo que tarda. Sé la velocidad, aplicando esta ecuación de aquí, 2 por 10 elevado a 8, velocidad igual a espacio partido tiempo, tiempo igual a 4,245 por 10 elevado a menos 10 segundos. ¿Veis? Lo que os decía, un tiempo súper pequeñísimo. Y ahora esta distancia de, bueno, pues aplicando el seno, la tangente o lo que queráis. Tangente de este ángulo igual a cateto opuesto de partido cateto contiguo 8. Despejamos d y me da 2,83. Bueno, esta raya que no debió quitarla. Bueno, hacemos el cuarto ejercicio, el último, siempre de física moderna. La masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de las masas de las partículas que lo constituyen. ¿Es mayor o menor? ¿Cómo justifica esa diferencia? ¿Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique cualitativamente la dependencia de la estabilidad nuclear con el número másico. Yo lo he resumido bastante. La masa de los núcleos siempre es menor que la suma de las masas de las partículas. Esa disminución de masa se traduce en un desprendimiento energético. Ese desprendimiento energético se calcula mediante la ecuación de Einstein y es la energía de enlace. Y si la dividimos por el número másico, obtenemos la energía de enlace por nucleón, que me da una idea de la estabilidad de los núcleos. Si representamos la energía de enlace por nucleón en función del número másico, tenemos una ecuación, una gráfica, mejor dicho, de este tipo. Aumenta rápidamente, se estabiliza, alcanza un máximo aproximadamente por el hierro y disminuye lentamente. Esta gráfica me dice que si yo fusiono dos núcleos para obtener uno más pesado, es favorable energéticamente. Y lo mismo aquí. Si yo fisiono un núcleo pesado para obtener dos más medianos, dos más ligeros, también es favorable energéticamente. Bueno, de nuevo digo lo mismo. Si queréis, para el vídeo y lo leéis con detenimiento. Y vamos a hacer el último apartado del último ejercicio. Lo leemos. Aquí tenemos al amigo Albert. El isótopo neón 20 tiene una masa atómica de 99,924 UMAS. Calcule su defecto de masa y la energía de enlace por nucleón. Es decir, lo que hemos dicho en teoría lo vamos a hacer ahora en un problemilla. Me dan la velocidad de la luz, la masa de los protones, de los neutrones y la equivalencia entre la UMA y el kilogramo. Bueno, el defecto de masa. Masa de las partículas, 10 protones, 10 neutrones, le restamos la masa del núcleo. Lo conozco todo y obtengo un valor de 0,1676 UMA. Eso es la diferencia de masa entre las partículas y el núcleo. Decía que el núcleo siempre tiene menos masa, por eso sale aquí un valor positivo. Este valor en UMA lo paso a kilogramos y me da un valor evidentemente pequeñísimo, 2,8 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Utilizo la ecuación de Einstein y obtengo un valor de 2,52 por 10 elevado a menos 11 julios.
Pero puedo pasar a electronvoltio dividiendo por la carga del electrón y a megaelectronvoltio dividiendo por 10 elevado a 6. Lo digo porque esta unidad es más usual en la energía de enlace. Me da un valor de 175,5 megaelectronvoltios. Divido por el número de nucleones, que son 20, y obtengo un valor de 8,875 megaelectronvoltios por nucleón. Bueno, y listo, papeles. Como siempre os digo, veo que la mayoría de vosotros, para estudiar, lo que hace es ver ejercicios enteros de selectividad, exámenes enteros. Yo creo que es mucho más rentable, mucho mejor, que os metáis en el canal, en las listas de reproducción y vayáis estudiando problemas de un tema determinado. ¿De acuerdo? Ahí lo podéis ver en vídeo. Y ya digo que en este canal, en este blog, selectividadjosecuenca, blogspot.com, lo tenéis en formato PDF. Bueno, pues nada más, suerte y al toro. Hasta luego, Lucas.